La espiritualidad como un pilar para el equilibrio en nuestra vida. Hola, yo soy Alexa Palacio y bienvenidos a Transmuta Podcast. Oigan, ya no sé ni siquiera qué episodio es. Yo me demoro no muchísimo, pero sí me tomo mi tiempo como para grabar episodios por parte y responsabilidad y también porque quiero que fluyan las cosas independientemente. A mí me gusta estar conectada con la temática en la que vamos a abordar y siento que le faltaba algo muy importante a este proyecto que es Transmuta, parte de Grupo Estelar, que es la espiritualidad, porque Grupo Estelar está enfocado más que nada en espiritualidad, o sea, inició con las experiencias, con las herramientas que yo le ofrezco a las personas desde mi punto pilar espiritual. Entonces se fue glosando como en mentalidad, en disciplina física, etcétera, pero creo que faltaba este episodio. Y yo siento que, a ver, trabajando a lo largo del tiempo en espiritualidad y en talleres que tengan que ver con eso, siento que la temática nunca es suficiente, ¿sabes? Yo no siento que con un episodio de media hora o con unos talleres y tal voy a poder explicar absolutamente toda la percepción y expansión que tengo sobre el tema espiritual. Y ese justamente es mi punto en las temáticas que abordo y mi eje principal de información, que es que la espiritualidad nunca va a tener un punto final o nunca va a ser suficiente porque es una expansión, es una abundancia infinita, ¿sabes? Y bueno, me da un poco de pena porque empecé a grabar una intro súper informada antes de este podcast y se escuchaba súper mal y se descargó el micrófono, pero bueno, a retomar los puntos súper bien. No alcancé a terminar el podcast, como grabé como 5 minutos, pero siento que están llenos de sabiduría y la misma sabiduría les voy a brindar en este momento. Entonces, empecemos. Vamos a explicar un poquito como el tema de qué es la espiritualidad y esta es una pregunta que me parece súper importante, súper básica y súper profunda. Y oigan, yo les voy a confesar que en mis años de experiencia con esta rama de vida, porque la espiritualidad es un estilo de vida, vamos a aclarar eso. Nunca me hice la pregunta de cómo yo defino la espiritualidad y cómo yo lo diferencio con lo físico y con lo mental, porque casi siempre podemos llegar a confundir la mentalidad, las ramas filosóficas las ramas de la filosofía que nosotros aplicamos en nuestra vida a nivel mental, del desarrollo personal y cómo llegamos a identificar las diferencias entre esto porque pueden llegar a ser muy similares y se pueden confundir. Entonces en ese momento yo identifiqué un problema con esa simple pregunta, pero me costó mucho desglosarla, porque siento que había tantas cosas que yo no tenía claro un concepto de qué era espiritualidad. Entonces, a lo largo del tiempo desde que una chica me hizo esa pregunta, yo le respondí con lo básico que era la espiritualidad, es todo lo que tú no puedes definir, ¿sabes? Porque, a ver, en la mente se han llevado desde principios de la historia, desde los griegos, que se empezó el tema del razonamiento y el tema de razonamiento y cuestionarse, etcétera. Entonces empezó como las ramas de conocimiento, las explicaciones, las teorías, los procesos estructurales y también el tema físico que obviamente también está muy estudiado, pero el tema espiritual es algo muy ancestral. Le dicen como el origen del conocimiento, el origen medicina, pero está como tan suelto que yo lo quiero aterrizar un poquito porque mi fin también es como explicarles la manera más correcta de incluir la espiritualidad en tu rutina de vida, porque dentro de la terapia holística, dentro de la estructura holística, también debemos tener en cuenta que la espiritualidad hace parte y es un pilar muy importante. Son tres: espiritualidad, mente y cuerpo, no mente y cuerpo. Y a veces, y hasta yo he tenido la experiencia de llegarlo a confundir mucho y creer que con sola la filosofía mental yo voy a poder sobrevivir, pero no es verdad. O sea, y justamente les digo como que me siento muy identificada con el tema porque últimamente estoy viviendo como una sobresaturación energética y falta de conexión espiritual y eso se ve evidenciado en mi vida. Porque a veces yo siento que la mentalidad nos ayuda a trabajar superficialmente en compañía de nuestro ego, porque a ver, el ego también es ese otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que hace parte de nosotros. Nosotros somos seres humanos y como ya he mencionado antes, satanizar el ego es un límite y los límites
te llevan hacia la carencia. O sea, no te ayudan a como absorber todo ese potencial que tú tienes y a implementarlo en tu vida. Y eso está directamente relacionado con que yo defino como la espiritualidad. Es todo lo que nosotros no llegamos a dimensionar. Y por eso te lo asocié con el tema del raciocinio y todo, porque son estructuras y metodologías que los seres humanos seguimos o creamos a base de nuestro entendimiento. Y no siempre, más bien, el entendimiento. Bueno, no siempre, es cierto que en ciertos puntos sí, pero no siempre dimensiona lo que es la espiritualidad, dimensiona lo que es la abundancia de la conexión con el cosmos, de la conexión con el mundo cuántico, de la conexión con lo que sea que nosotros creamos con Dios. Me gusta la palabra Dios para definir como todo lo que abarca esto, porque a ver, o sea, en mi experiencia como por ejemplo en medicinas, te pongo un ejemplo que he tenido conexiones extrasensoriales o estados de conexión mucho más elevados como puede ser con meditación perfectamente. Yo no he podido llegar a explicar qué tanta información tuve presente, ¿sabes? Y mis amigas también, o sea, es algo que no se puede explicar. Y eso es algo que no se puede ver a nivel mental, no es algo que se puede ver a nivel físico, está directamente relacionado con el proceso de conexión etérea, mucho ojo, pero no se justifica por medio de esos métodos mentales y físicos, como podría ser la ciencia o las ramas de la filosofía o estilos de vida, ¿sí? Entonces, ahí marcamos la diferencia y cómo es tan importante incluir la espiritualidad porque tiene sus propias metodologías de entendimiento que a veces es no entender desde las estructuras humanas. Por ejemplo, estaba en una clase en la universidad y me encanta porque mi profesor de matemáticas estaba hablando como de que existían otros, que era muy egoísta de nuestra parte, no ver que existían otros mundos, otras dimensiones paralelas y la persona le preguntó, ¿cómo nosotros llegaríamos a entender si otros seres nos hablaran si ellos no hablan? Y yo le digo, es que el principal error que nosotros estamos cometiendo como seres humanos es creer que todas las cosas funcionan desde nuestra estructura y leyes de vida físicas. Justamente por eso, o sea, la cuarta dimensión, el hablar, el comunicarse, el tiempo, etcétera, eso no existe en la espiritualidad. La espiritualidad no tiene leyes que nosotros lleguemos a comprender. Tiene leyes básicas de vida que nosotros podemos implementar en nuestra vida, pero leyes de funcionamiento que nosotros no podemos entender. Y ese es el problema, ¿sabes? Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos beneficiar de la espiritualidad en nuestra vida? Yo siempre lo he asociado con el tema de dimensionar, me encanta, o sea, estoy mencionando mucho esa palabra, de lograr ver qué tanta abundancia en nosotros estamos destinados a hacer. Y una vez me preguntaron, y también hice un taller como respecto a la espiritualidad asociada con el propósito en emprendedores, y es entender que nosotros tenemos mucho más allá de ofrecer de lo que cualquier otra persona en nuestra economía ha llegado a experimentar. Y te pongo un ejemplo de la economía porque yo estudio negocios y me encanta la economía y a veces siento que nosotros no llegamos a ser conscientes de cuán expansivo es el mundo en temas de economía, en temas de seres humanos, en temas de alimentación. Entonces es como un choque de realidad constante entre la mente, el cuerpo y la vida. Pero siento que en el tema holístico, en el tema mucho más holístico, místico, espiritual, conexión, etcétera, tú ves mucho más. Y eso es necesario para tener un propósito sano de desarrollo personal, de impacto en el mundo, ver más, querer más. El libro bueno, en el libro El hombre en búsqueda de sentido nos habla mucho que un ser humano sin propósito carece, muere. Un hombre tiene que tener propósito y la espiritualidad yo siento que es una herramienta súper útil para encontrar eso. O sea, para encontrar, independientemente de lo que creas, si tu vida es pasada, lo que sea, siento que todo el mundo que tiene un Dios, una creencia, sabe que aquí viene en el propósito de ayudar, ya sea a sí mismo o a las otras personas, impactar. Entonces, la espiritualidad es súper importante como en el tema de procesos internos asociados directamente con nuestra alma, con nuestro espíritu y las consecuencias que tiene eso en nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo mental. Sobrellevar las herramientas ancestrales que de una u otra manera encuentran un sentido en no entender.
¿sabes? Porque eso nos genera un poquito de humildad en no entender las cosas, en recordar que somos seres humanos y que tal vez algo más grande exista que nosotros, y eso lo explica también en el libro que te digo de El hombre en busca de sentido, que es natural tener rangos y respetar. O sea, siento que nos genera un orden y estructura en nuestra vida para poder seguir escalando. Entonces, también es necesario y también siento que es sano pensar, vivir y fluir sin estar relacionados directamente con el ego. Porque, a ver, o sea, el ego es un tema súper complicado que ya podemos hablar en otro momento y es súper terrestre, súper mundano. Entonces, dejar de pensar y dejar de asociar nuestro propósito con el ego, sino que asociarlo a algo más, como te digo, o sea, expansivo, directamente relacionado con el sentido que le damos a nuestra vida, es sano y le genera un complemento a la mente y al cuerpo. ¿Sabes? Un complemento, porque es que siento que los tres funcionan en completa armonía y tenemos que aprender a respetar el hecho de que una cosa no sustituye a la otra y no significa y no sataniza su complemento, ¿sabes? Entonces siento que tienes que empezar a respetar mucho esos tres pilares, porque si oprimes al otro, te estás limitando y estás siendo mucho más carente del potencial que tú tienes. Yo llegué a definir la espiritualidad en demasiadas ramificaciones, o sea, yo a lo largo del día estuve como escribiendo en mis notas absolutamente todo lo que yo pensaba que era espiritualidad y son tantas cosas. Y al final yo concluí que en el momento en que yo expresara mi sabiduría respecto a esto y mi experiencia, es que yo quiero que tú tengas una comprensión más amorosa, más práctica y más real de lo que es la espiritualidad, porque se ha satanizado mucho la espiritualidad, ya sea en religiones, ya sea en conexiones personales, y nos culpamos mucho por ser espirituales, porque creemos que la espiritualidad tiene una manera de ser y yo siento que es el proceso más personal que nosotros tenemos en la vida. A ver, o sea, una religión debemos entender que es un sistema creado para tener una organización de masas. Y punto. Eso no significa que lo haga malo, pero sí estructuramos mucho nuestro proceso personal y perdemos la conexión real que tenemos con eso. Entonces también como entender ese punto importante de cómo funciona una religión a nivel social, que no es lo mismo a una espiritualidad personal. Entonces yo siento que un desarrollo personal esto está mucho más completo con estos tres puntos y te desglosé por qué. Entonces tener un liderazgo mucho más consciente, tener una conexión mucho más presente, que son cosas parecidas pero no tan iguales. Y me encanta porque lo explican el poder de la hora y la necesidad de uno estar presente es súper importante. Y yo siento que la espiritualidad y los procesos espirituales te da humildad, porque como te digo, mi experiencia recientemente me di cuenta que estaba viviendo desde el ego, desde la carencia, desde la insatisfacción y la codicia sin darme cuenta, disfrazándolo con temas mentales y filosofías mentales de que todo está bien, pero no todo está bien porque yo siento que a veces las emociones uno las tiene que vivir desde un punto espiritual. Punto. O sea, y soy muy partidaria de la mentalidad y todo eso, pero no sustituye nunca la espiritualidad. Y a veces siento que las medicinas ancestrales me llaman, como en este momento, y me muestran esa humildad, porque a veces la mentalidad, como el estoicismo, todo le da una razoncilla a todo y eso es súper sano también, pero te llega un punto de sobresaturación energética y debemos ser muy conscientes de eso. Y siento que una persona que no ha experimentado completamente la espiritualidad, tal vez mi experiencia les comparta algo, les remueva algo, tal vez no empaticen también con mi sentimiento y no lo entiendan y no lo dimensionen porque yo no lo haría. O sea, ni siquiera cuando yo estoy poco conectada con la espiritualidad lo hago hasta que algo me aterriza. Y es decir, pucha, y es decir, es verdad, o sea, yo necesito volver a entender que hay algo mucho más que yo y mucho más que mi propósito material, ojo, material, de impacto en vida. Eso es súper diferente a un propósito mucho más mm, complejo. Porque he visto, o sea, ni siquiera te sé desglosar como el tema del propósito espiritual y lo siento la diferencia. Entonces son ese tipo de cosas y ese tipo de ejemplos que son
completamente necesarios y sé que a veces como seres humanos, no a veces, casi siempre, es complicado. Por ejemplo, tú estás pensando como, ¿cómo así que no me lo puedes explicar? No te lo puedo explicar. Y punto. No te lo puedo explicar y punto. Acepta la humildad de que no lo vas a poder entender. Y eso duele. Porque nos han vendido en la sociedad que absolutamente todo lo que nosotros vivimos y experimentado se puede explicar en ciencia y no es así. No es así. Tal vez llega un punto en el que sí, tal vez. Pero es infinito. Entonces yo creo que no. Yo creo que no, desde mi experiencia, yo considero que no. Y eso es algo que es súper importante a nivel de entendimiento. Que el raciocinio no siempre va a ser la metodología para explicar absolutamente lo que nosotros vivimos y no desvaloriza y no invalida lo que nosotros experimentamos desde otro punto de entendimiento, que puede ser el álmico, el de nuestra alma, ¿sí? Entonces, esos son puntos súper importantes que tú debes tener en cuenta en la espiritualidad y dentro de mi experiencia los he vivido todos. Y oigan, y tener humildad no es algo feo, porque mu- es una, es un punto muy diferente tener humildad a creerse inferior por no entender algo, porque el segundo viene desde tu ego y el primero viene desde el amor. Entonces, comienza a entender eso, comienza a implementarlo en tus filosofías también. Empezamos a implementar como la espiritualidad como pilar en nuestro desarrollo personal por puntos tan importantes como nuestra intuición, cómo aprenderla a identificar, cómo desarrollarla, cómo desarrollar la espiritualidad en nuestra vida y herramientas para hacerlo. Y oigan, no hay nada más pleno y más útil que la meditación. Y una meditación con propósito. A ver, o sea, podemos iniciar con meditaciones muy sencillas sin propósito, que el propósito escondido es que aprendamos a meditar, pero empezar a implementar una meditación con propósito es súper importante, así como cuando yo inicié. Es muy curioso porque yo inicié a meditar por un tema de salto cuántico que estaba muy de moda en 2020 y vi cosas que yo nunca había sentido y mejoró mucho mi estado mental y entonces ahí empecé a aplicar la espiritualidad en mi vida. Y muchos más temas como, no me acuerdo de la palabra, pero muchos más temas como herbología, espiritualidad en materia, ¿sabes? Como representaciones espirituales en nuestra vida, tarot, etcétera. Entonces, con el tarot de una herramienta de canalización energética, se fue desarrollando muchísimo más mi conexión con la fuente de energía. Entonces ahí te menciono el tema de la fuente, porque Joe Dispenza también lo menciona como un poco más científico. Si quieres leerte el libro de Sobrenatural, es súper bueno, te explica muchos temas completamente aterrizados. Entonces es como una fuente de información donde tú canalizas desde un punto más completo, sin tiempo, sin leyes humanas, cosas que te pueden beneficiar. Y así es como funciona el tarot. Tú conectas con una fuente de información que busca tu beneficio, que busca tu crecimiento y tu expansión como persona y como ser espiritual para darte y brindarte y responderte cosas. Así funciona, ¿sí? Entonces, informarnos y entender también, o tratar de entender también la espiritualidad, creo que nos da un poquito más de confianza. Al momento en tú empezar a implementar el tema de tu intuición, tú empiezas a reconocer tus procesos, tus emociones, a confiar mucho más en ti, en tu raciocinio, en tu estructura y en el conocimiento que tú implementas día a día. Entonces, hablar de espiritualidad abiertamente, implementar la espiritualidad, hablar con Dios, ejercer ese proceso tan personal y tan fiel a ti, porque a mí me tocó hacer muchos sacrificios para yo ser fiel a mi espiritualidad y a todas las personas que yo conozco en mi vida les tocó hacer sacrificios para implementar su espiritualidad libremente. Te permite sanar desde adentro y avanzar con un sentido. Y con un sentido equilibrado a nivel emocional, equilibrado a nivel interpersonal, equilibrado a nivel de recolección de conocimiento, de interpretación de experiencias. Entonces, eso y por esas razones a mí la espiritualidad me parece un pilar esencial en nuestra vida, ¿sí? Empezar a integrar estas herramientas en mi vida
como puede ser el Reiki, el oráculo, los rituales, la conexión con Dios, la conexión con entidades como los ángeles, como los dioses, etcétera, a mí me dio plenitud. Y no te voy a, o sea, ni siquiera te voy a intentar explicar por qué. O sea, esa conexión a ti te da plenitud, porque es un proceso de aprendizaje. Nunca le robes la espiritualidad a alguien más, nunca le robes los conocimientos a alguien más, porque también lo podríamos llegar a definir como una filosofía de vida, porque nosotros interpretamos el mundo como nuestro proceso espiritual, mental y físico lo requiera. Entonces necesitamos claridad con las herramientas que nosotros tenemos y no todos necesitamos claridad en los mismos puntos. Y es también un proceso de entender que no necesitamos complicarnos tanto con la espiritualidad y a veces eso también va para mí. Pero eso es uno de los más claros ejemplos de que necesitamos desarrollarla desde ya, para morir en paz, para aclarar temas que nos dan miedo, porque a ver, o sea, siento que analizando el tema de la muerte desde otros puntos de vista, a mí la espiritualidad me ha ayudado a entender que la muerte no es algo tan grave. O sea, yo creo en otras vidas y siento que va a trascender y listo, nuestro cuerpo físico muere, pero nuestra alma nunca. Y satanizamos mucho el hecho de morir y del proceso y tal por falta de entendimiento, por falta de información. Entonces, mira cómo en cada punto que te estoy mencionando, recuerdo la experiencia de la espiritualidad en mi vida. Y entender que es una de las medicinas más originales que nosotros como seres humanos a nivel natural hemos ejercido. ¿Sí? Desde el inicio de la historia, absolutamente toda evidencia de existencia humana y de civilizaciones han tenido un sistema espiritual. Mundano, sí, como para gestionar como las masas y todo, pero lo ha tenido. Entonces no te avergüences de ejercer la espiritualidad en tu vida y deja de creer absolutamente todo de lo que ves a nivel espiritual porque es un proceso personal. Punto. Entonces, deja de sistematizar la espiritualidad tanto, porque eso ya está hecho en las religiones, ya está hecho en absolutamente todo y no te juzgues tanto, no te juzgues tanto, esto también va para mí, pero sí, siento que te he desglosado un poquito los puntos más importantes de cómo llevo la espiritualidad, obviamente vamos a seguir hablando de espiritualidad, esto es como una introducción muy básica, entonces vamos a cerrar este episodio con una llamada de acción a que atrévete a encontrar tu propia metodología para entrar en la espiritualidad, porque no todos lo hacemos igual, ¿sí? Entonces, con lo que tú te sientas cómoda, o sea, no todos tenemos la misma vibración para ejercer espiritualidad, no todos lo vamos a hacer desde nuestro mismo punto, y al final tú estás viviendo para beneficiar a la fuente, para brindarle experiencia a la fuente. Entonces, sí, concluyo con eso. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, por estar en Grupo Estelar, en Transmuta Podcast. Si te interesa algún tipo de sesión de Reiki, Tarot, etcétera, me puedes contactar en @Grupo Estelar en Instagram. Te voy a atender con mucho amor. Y bueno, muchísimas gracias. También si quieres contactar como el tema de mediumnidad, soy canalizador espiritual. Te puedo ayudar con todo el gusto del mundo. Hasta luego.